Y bueno, aquí estamos ya agradecidos a Dios porque ya son 6 años dando testimonio aquí en la Iglesia Bautista Maranata. Yo, entre una breve historia y un breve mensaje, porque después vamos a comer, entonces quiero que estemos entusiasmados. Y quiero contarles brevemente, ya hace 6 años los hermanos comenzaron con algunas reuniones. Yo me sumé en el mes de septiembre del año 2017, de manera que al inicio de este mes, ya hace 5 años que estoy compartiendo aquí con los hermanos. Un día me llamaron los pastores de Oruro, que son viejos compañeros y guerreros en la fe, y me pidieron si yo podía ayudar aquí para estar trabajando en el grupo. Aquello parecía un imposible, pero los planes de Dios era que estuviera por aquí. Y comenzamos allá en la avenida Irigoyen. Ahí fueron los primeros bautismos y estuvimos ahí alrededor de unos 8 meses compartiendo la palabra de Dios. Y luego llegó el tiempo de la primera mudanza. Nos abrieron las puertas hermano Josué, hermana Ruth en su casa, y allí, después de estar unos 3 meses aproximadamente, llegamos a este lugar en diciembre del año 2018. Así que ya el próximo diciembre va a ser ya 5 años que estamos aquí en este lugar. 4 años sería, ¿no?, que vamos a estar aquí en este lugar. Y tenemos por nombre a nuestra iglesia, que se llama Maranata, y entonces eso tiene su significado, una palabra que quiere decir que Cristo viene y viene pronto, Y nosotros estamos reunidos en este lugar aquí porque creemos en Jesús como nuestro Salvador y porque tenemos esa esperanza en nuestros corazones de que el Señor, conforme a sus promesas en la Biblia, Él vendrá para buscar a la iglesia que Él compró con su sangre. Nosotros sabemos por la Biblia que Dios nos encomendó una misión. Esta es la de predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es lo que dice el Evangelio. Pero también el Evangelio dice que tenemos que ir por las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros queremos ser fiel a ese plan y a ese propósito de Dios, y queremos que la Iglesia Bautista Maranata sea un potente altavoz del mensaje del Evangelio. Esto quiere decir que el mensaje de salvación pueda llegar a mucha gente. Y hoy brevemente quiero compartir algo de ese mensaje con ustedes. Así que si tiene su Biblia, ábrala por favor en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Y si no trajo su Biblia, solamente deme atención y yo voy a leer para usted ahí. Es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí en este pasaje. Y dice así la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículo 24. Dice que les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quiero que note esa expresión. Dice la palabra: cuando los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. La palabra cizaña aquí es una referencia a toda especie de maldad. Y esas maldades fueron distribuidas por el mundo en el momento en que los hombres se durmieron. El enemigo de nuestras almas, que en la Biblia figura con el nombre de diablo, él se encargó de distribuir todas estas maldades que están bajo el paraguas de lo que llamamos pecado. El pecado
se desató con furia sobre este mundo que nosotros habitamos. El pecado tiene muchos rostros, muchas caras. El pecado tiene diferentes maneras de manifestarse. A veces lo hace a través de la maldad. A veces el pecado se hace a través de la corrupción. Se manifiesta a través de los vicios. A veces el pecado se manifiesta a través de blasfemias, de palabras groseras. El pecado se manifiesta a través de rencores, de odios. Esas son algunas nomás de las manifestaciones del pecado. Y de eso somos testigos porque ustedes y yo vivimos en este mundo que practica pecado. Es más, hay muchos que hasta lo tienen como un deporte el pecado. Y entonces vivimos nosotros aquí. ¿Y por qué el pecado cada vez crece más en nuestra sociedad y golpea nuestra sociedad y lastima nuestra sociedad? Derrumba nuestras familias hasta reducirlas a escombro. Y la Biblia dice que eso comenzó cuando los hombres durmieron. Cuando los hombres durmieron, el apóstol Pablo escribió a una iglesia que se llama Éfeso. Dice él en el capítulo 5 y el versículo 13 y 14, dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará, ¿quién? ¿Quién? Dios. No han leído la Biblia, ¿no? Vamos ahí a Efesios capítulo 5. Porque si no ustedes me van a creer a mí, tienen que creerle a la Biblia. En Efesios el capítulo 5, mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Efesios el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ese era el tema que yo quería compartir brevemente en esta noche con ustedes. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Hay uno de los términos que define al sueño y es la palabra sopor. La palabra sopor es aquella clase de sueño que viene después de una actividad de trabajo intensa, de una actividad deportiva exigente. Es la clase de sueño que se manifiesta cuando comemos abundantemente. Esa clase de sueño se llama sopor. Aquí en la cultura argentina, en la capital, a eso le llaman modorra. Es ese estilo de cansancio que nos vence y nos quedamos dormidos en el colectivo, nos quedamos dormidos en la mesa familiar. No es que se tomó algo de alcohol, no, es el cansancio que lo vence. Y eso es lo que se llama sopor. Cuando los médicos utilizan ese término, se refiere a una persona que ya está en terapia intensiva, es casi en la antesala de la muerte. Y eso es lo que sirve para nosotros en esta noche, para entender de qué está hablando el pasaje, cuando dice que cuando los hombres durmieron, cuando el sueño vino pesado, que ya me venció, me rindió el sueño, ahí aprovechó el enemigo y sembró cizaña. Yo quiero decirles en esta noche que el diablo no ha cambiado su estrategia. Y él aprovecha en el que es incrédulo, el que no cree en Dios o no conoce a Cristo. Él aprovecha el cansancio de las actividades del mundo, pero también en el cristiano aprovecha los descuidos espirituales. Cuando el cristiano empieza una etapa de debilitamiento en su fe, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de asistir a las reuniones, pierde su comunión con Dios y entra en el sueño espiritual, en la antesala de la muerte. Y eso es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y de pronto nuestro hogar se vuelve una sucursal del infierno. Y decimos, ¿cómo pasó esto? Nuestro hogar se reduce a escombros, los problemas florecen en nuestra casa. ¿Cómo pasó esto?
Y todo empezó cuando empezamos a descuidar nuestra comunión con Dios, nuestra fe. Cuando abandonamos, vulgarmente en la calle dicen, ya tiró la chancleta, dejó todo, abandonó todo. Y le prepararon el terreno para que el diablo maltrate, dañe y conduzca hogares enteros a la ruina. ¿Dónde empezó todo eso? Con el sueño. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora solamente 2 o 3 pasajes nada más. El primero de ellos quiero usarlo para decirle que el sueño nos vuelve a todos nosotros ignorantes. Escuche esa palabra. El sueño nos vuelve a todos nosotros ignorantes. Vea un ejemplo de esto, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 7, observe cómo dice ahí la Biblia, la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el versículo 7. Si no tiene su Biblia o no puede encontrar ese pasaje, solo déme su atención, yo voy a leer para usted. Dice aquí, Hechos 20, verso 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido, ¿de qué cosa? De un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Mire lo que sucedió. Pablo estaba predicando. Y este Eutico era como algunos aquí en nuestra congregación que buscan el lugar de más el fondo, ¿no? Para sentarse. Y él dice, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me moleste, y se trepó a una ventana y dice, de acá voy a escuchar el sermón. Pero sucedió que Pablo habló largamente, cosa que yo no voy a hacer. Y de pronto se desplomó y cayó muerto, se cayó del tercer piso y murió. Ahora yo quiero que usted piense esto. El predicador de esa noche era Pablo. Todo el cristianismo quisiera tener la posibilidad de estar en una reunión donde esté Pablo predicando. ¿Se imagina cuántas cosas podría enseñar en cuanto a Dios? Cuántas verdades profundas de la palabra de Dios podía enseñarnos Pablo, pero había gente que no aprovechaba del mensaje de Dios, estaban durmiendo. Y ese sueño lo venció, y ese sueño lo traicionó. Pablo pudo haber dado el mejor discurso en esa noche, pero Eutico era un ignorante, no sabía de qué estaba hablando. No podía entender las profundidades de Dios porque estaba dormido, estaba perdiendo una gran oportunidad. Y no solo eso, se desplomó y murió. Para que usted se quede tranquilo, no voy a contar el final de la historia, pero Pablo lo resucitó después. Para que sepa. Ahora, mire hermano, el sueño nos hace ignorantes. Hay algunos que duermen de tal modo que pasa el tren a su lado y ni se enteran. Otros duermen con la boca abierta y le caen las babas y se le meten las moscas, ni se enteran. Ni se enteran. El sueño nos vence y el sueño nos vuelve ignorantes de todo lo que pasa alrededor. Puede haber un incendio, puede haber un derrumbe en la casa, puede haber un accidente en la esquina. Nunca nos enteramos, nunca lo sabemos, porque el sueño nos vuelve ignorantes. Desconocemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Era el año 2009, era la primera vez que llegaba a Costa Rica.
En el vuelo, en el avión, habíamos leído que había como 500 temblores de tierra por día. Yo tomé un avión a las 5 de la mañana aquí en Ezeiza, pero ya a las 4, a las 3 ya estaba en el aeropuerto. Así que pasé todo ese sin dormir, viajé, y cuando llegamos allá, por ejemplo, ahora no sé qué hora es, pero póngale que sean las 8, allá son las 4 de la tarde. Así que llegué y bueno, era temprano y di charlas y hablé con las personas, comí en una casa. Al final el dueño de la casa, muy buen amigo, me dice, bueno, ya es tiempo para dormir. Y cuando todos se fueron, le pregunté a mi amigo, si hay un terremoto, ¿qué hago? ¿Me tengo que quedar debajo de la puerta? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Y él me dijo estas palabras, me dice, don Héctor, dice, no se preocupe, si usted me ve asustado, preocúpese, si no, no pasa nada. Y me fui a dormir, 1 día y medio que no dormía. Y siento la puerta que se golpea fuerte. Eran las 6 de la mañana en punto. Abro la puerta, mi amigo desesperado dice, Héctor, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Dice, ya vino el terremoto y hasta vino la réplica ahora del terremoto. Era casi de 6 grados, un sacudón tremendo. Jamás me enteré. Y eso es lo que hace el sueño, mis hermanos. Cuando uno se duerme profundamente, se vuelve ignorante de todo lo que pasa alrededor. No nos enteramos, no nos sabemos, nada de eso nos conmueve a nosotros. El sueño nos vuelve ignorantes. El sueño espiritual también nos vuelve ignorantes. Porque estamos lejos de Dios, estamos abrazados al pecado, estamos con el corazón frío, congelado, ni siquiera nos enteramos porque estamos dormidos espiritualmente. No sabemos en qué estado espiritual se encuentra nuestra alma porque el sueño nos vuelve ignorantes. Rápidamente, en segundo lugar, quiero decirles que el sueño nos vuelve insensibles. Y la Biblia nos habla acerca de un predicador. Casi todos conocemos la historia de este hombre que se llamaba Jonás. Dios le había pedido a su predicador, a Jonás, que fuera a predicar el mensaje a un pueblo de la ciudad de Nínive. La Biblia dice que era una gran ciudad. Pero Jonás fue y tomó un barco y se fue en la dirección contraria que Dios le había indicado. Es decir, no quiso hacer la voluntad de Dios. Se rebeló contra Dios el predicador y se fue en dirección contraria. Muchos de nosotros no lo podemos señalar porque hacemos lo mismo. Hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Pero lo cierto es que Jonás se tomó un barco y de pronto se desató una tempestad en el mar. Y dice la Biblia en el libro de Jonás, el capítulo 1, verso 5, que los marineros se asustaron en gran manera. Ellos estaban acostumbrados a ver el mar furioso, las tempestades, pero nunca como la de ese día. Y comenzaron a preguntarse cuál sería la causa de esa tremenda tempestad. Hasta que alguien sospechó, dice, me parece que el predicador tiene la culpa. El predicador. ¿Y dónde está el predicador? Y búsquelo por aquí, y búsquelo por allá. Solamente deme atención, mire cómo dice la Biblia. En Jonás 1, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ahora, mire, el barco se hundía y el hombre de Dios estaba durmiendo. Insensible. En otras palabras, estaba demostrando que no le interesaba nada la vida de los otros. No le importaba nada. Su prioridad era dormir. El barco estaba a punto de hundirse. Y a veces sucede igual en nuestra vida. La gente de nuestro vecindario, aún de nuestra propia familia, se mueren sin Cristo y nosotros sabemos por la Biblia que les espera una condena eterna en el infierno. Mueren nuestros amigos, no nos conmueve, ni una lágrima derramamos, no nos compungimos, no nos entristecemos.
Por ahí decimos, y bueno, era cosa del destino, un consuelo tonto y engañoso, porque muchos de los que se mueren es porque nosotros somos insensibles, porque nunca le hablamos de Cristo y de la salvación eterna que Él da. Nos hemos vuelto insensibles. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo como Jonás. En algún lugar de nuestra vida cristiana estamos haciendo noni. Nos estamos durmiendo, no estamos cumpliendo con nada de lo que Dios nos pidió. No hablamos de Cristo con otro, no hablamos de la salvación eterna, no hablamos del perdón de pecado, no hablamos del poder de la sangre de Cristo como se cantó aquí en esta noche. Nos hemos vuelto insensibles. Algunos que tienen nuestra sangre y algunos que tienen nuestros apellidos están sin Cristo y están camino al infierno, y a nosotros no se nos mueve un pelo. Nada. Si se salva, que se salve. Somos insensibles. ¿Y qué es lo que nos ha hecho tan insensibles? El sueño. Es el sueño. Y ahí está Jonás durmiendo. Rápidamente les voy a decir que el sueño también nos vuelve indefensos. Primero les dije que el sueño nos vuelve ignorante. No sabemos nada de lo que pasa a nuestro alrededor. En segundo lugar les dije que el sueño nos vuelve insensible. No nos importa nada lo que le pasa a los que nos rodean. Y en tercer lugar, el sueño nos vuelve indefensos. Muy rápidamente yo les voy a leer ahí en Isaías el capítulo 28. Dos versículos allí. En primero el versículo 1. Isaías el capítulo 28, versículo 1. Mire cómo dice la Biblia, la palabra de Dios aquí. Isaías el capítulo 28 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: ¡ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! Y ahora observa el versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 7: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Aquí había un pueblo indefenso, un pueblo que había caído rendido ante el poder del alcohol. Aquí se habla de sidra y se habla de vino. Lo grave de lo que leí, entre las víctimas del alcohol estaban los sacerdotes y los profetas, es decir, los líderes espirituales de la nación, los que tenían que marcar el camino al pueblo. Eran adictos, eran esclavos al alcohol, sidra, vino, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus colores y sabores. Ellos eran prisioneros del alcohol. Bebidas espirituosas, bebidas novedosas. Ustedes saben, donde yo hago las transmisiones los domingos a la tarde, la gente toma mucho. Terminan sus partidos y hombres y mujeres y aquello es el desfile de paquetes de cerveza. Ya era bien de noche el domingo pasado y estaba bien preocupado con unos que estaban como que le movían la alfombra, lo hacían pie. Pusieron una música un poquito de saya y empezaron ahí a bailar. Y no se mantenían en pie, se caían. Alguien cayó atrás nuestro. Otro hombre que es de Perú no podía encontrar la puerta del auto. Yo hablaba ahí preocupado. Gente rendida por el poder del alcohol. Gente indefensa. Y en ese estado les roban desde la zapatilla hasta el dinero y ni se enteran. Y usted sabe, en lugares como en Celina u otros donde está la comunidad, es el tendal de gente borracha el domingo en la mañana. Y usted los encuentra por todos lados. No van ahí a un cuarto de hotel, no, ahí en la calle nomás, donde cayeron, quedaron.
Nosotros vivimos en un mundo indefenso. Y allí cuando están en ese sueño, el sueño que los entontece, es la palabra que dice la Biblia, ahí el enemigo viene y siembra cizaña. Les roban, abusan. Ahí estaban unas imágenes, no les voy a dar muchos detalles, pero cuando fue la entrada en Celina, ahí estaba una de las mujeres de la comparsa ahí, y estaban los hombres haciendo fila para abusar. Y subieron el video a la radio ahí. Esa mujer nunca se enteró del abuso. Entontecidos por el poder del alcohol. Indefensos están. Diferentes clases de vicio están destruyendo nuestra sociedad. Y el hombre no puede defenderse, es víctima de eso. Es el sueño, pero es un sueño diferente al del cristiano. El cristiano duerme porque se descuidó en su vida, porque no ora, porque no lee la Biblia, porque no viene a las reuniones, porque no busca tener comunión con Dios. Pero estos hombres y mujeres víctimas de los vicios son gente que están anestesiadas por el diablo. Es un sueño que tiene su origen en el infierno. Y ahí están. Y es tanto el poder de la anestesia satánica que ellos están caminando a paso firme hacia el infierno y no pueden enterarse. La Biblia dice que el diablo entenebreció el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y frente a esa realidad triste de nuestra sociedad, la Biblia dice: despiértate tú que duermes. Tú que eres un hijo de Dios, ponte en serio en las cosas de Dios. Ponte firme en la fe. Toma en serio el camino del Señor. Y haz algo por eso, que el diablo los está destruyendo en cuota. Porque cada día los lastima un poco más hasta que los va a depositar finalmente en el infierno. Y la Biblia tiene este mensaje para usted y para mí: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Lo último que les voy a decir para terminar es que el sueño también nos vuelve inactivos en nuestra vida cristiana. El sueño nos vuelve ignorantes. El sueño nos vuelve insensibles. El sueño nos vuelve indefensos. Pero también el sueño nos vuelve inactivos. Por eso la voz de la Biblia dice en Hebreos 12 y el verso 12, dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué dice eso? Porque ese texto es un llamado a la acción, es un llamado al trabajo para el Señor. Y la iglesia bautista Maranata no puede ser una iglesia en huelga, tiene que ser una iglesia activa, que predica la palabra, que habla del evangelio, que demuestra el amor de Dios a las personas, que pone en práctica una vida de fe, que se puede ver que es alguien que ama al Señor, que obedece al Señor, alguien que está en serio. Porque una de las grandes maldades que hay en este mundo, por toda la sociedad, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, es la hipocresía. Esa es una de las principales armas con la que el diablo destruye vida. Nos inyecta hipocresía. Decimos que somos una cosa, pero hacemos otra. Decimos que servimos al Señor, pero andamos de la mano con el diablo. Y entonces la Biblia pone la voz y dice que tenemos que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y gracias a Dios, aquí en nuestra iglesia hay varias gente activa, muchos. Y queremos crecer más, y queremos ver más gente en las reuniones, y queremos servir al Señor. Y a través de nuestro servicio queremos demostrarle y decirle cuánto le amamos. Y qué agradecidos que estamos, porque Él perdonó nuestro pecado, Él lavó nuestro pecado con su sangre preciosa y nos ha dado una salvación que es eterna. Y ahora sí voy a terminar este mensaje. Despiértate tú que duermes. Y alguno que se durmió tiene que despertarse, porque ahora viene la comida, le conviene estar despierto. Pero vamos a terminar leyendo con un pasaje de Romanos, el capítulo 13. Si vamos hasta allí, a la carta que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 13 y en el versículo 11, mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 13 y el versículo 11. Pablo está escribiendo ahí este pasaje
que también es todo un llamado de atención para nosotros. Romanos, el capítulo 13 y el versículo 11, dice la palabra: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. ¿De qué cosa dice la Biblia? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a interpretar este pasaje. Dice el texto: conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Y la razón es porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. La palabra que está a mi espalda, Maranata, Cristo viene y viene pronto. Estamos más cerca de ese día, estamos más cerca de ese encuentro con nuestro Salvador. Y la Biblia dice: ya está, es hora de levantarse del sueño. Es hora de dejar a un lado las actividades mundanas. Es hora de dejar a un lado nuestras actividades, inclinaciones carnales. Tenemos que dejar de andar en esa búsqueda de nuestros propios deseos. Tenemos que vivir para Dios. Dice: es hora ya de levantarnos del sueño. El materialismo que nos invade, nos rendimos al poder de don dinero. Trabajamos 14 horas, 17 horas. Como yo acostumbro a decirle a algunos, hay que tener cuidado con esto, porque el dinero que hoy están ganando, mañana lo van a perder en el doctor. Porque trabajan mucho, ganan mucho, pero los médicos también cobran mucho cuando nos atienden. Entonces tengo que ser equilibrado. La Biblia dice: levántate ya, es hora de levantarse del sueño, porque Cristo viene y viene pronto y tengo que poner mi vida bien. Son 6 años, hermanos, de historia. Son 6 años jóvenes que tenemos como iglesia. Parece que hace muy poquito tiempo hemos salido de los pañales y tenemos que, como congregación, ponernos de pie e ir adelante y servir a nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que expresar de corazón nuestra gratitud, que Él nos salvó y nos dio vida eterna. La Biblia lo dice con toda claridad, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. La iglesia tiene que dejar el sonambulismo. Imagínese uno dormido predicando por ahí, con la almohada puesta y todo por las calles predicando. No, hermano. Hay que dejar el sueño a un costado y hay que ponerse bien con el Señor y hay que predicar el Evangelio, porque hay mucha gente que necesita de salvación. Hay muchos que necesitan ser rescatados, están tirados al costado del camino. El gobierno no se ocupa de ellos, la familia no los considera y la iglesia se olvidó de esos que están mal. ¿Y por qué nos hemos olvidado? ¿Por qué no tenemos atención en los que están sufriendo en esta vida? Porque estamos dormidos. Y Dios nos viene a decir en esta noche: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Termino con esto. En esta noche brevemente les puse aquí 2 clases de sueño. El sueño del cristiano, el sueño del Hijo de Dios, ese viene por nuestro descuido personal. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de ver a los hermanos y nos olvidamos de Dios. Y nos vamos ahí a los placeres que nos convocan, porque el diablo tiene un imán poderoso para atraernos, siempre tiene algo seductor para ofrecer. Pero el Hijo de Dios tiene que levantarse de ese sueño y tiene que tomar la cruz y seguir cada día con su Señor, cada día, cada día. Pero quizás en esta noche, aquí entre nosotros hay alguien que tiene un sueño diferente. Es el sueño que produce la anestesia del diablo. Porque el diablo viene y le motiva: tienes que vivir la vida loca. La vida es una sola, tienes que disfrutarla, vive cada día, disfruta cada día. Y la gente maltrata su cuerpo. Lo entrega a distintas clases de vicios y de cosas y están destruyendo su cuerpo. Pero ellos aparentemente son felices, pero no se dan cuenta del final de su carrera, que es el infierno. Y no podrán, porque el sueño que ellos padecen es la anestesia del diablo. El diablo trata de mantenerlos felices, pero llegará el momento que les dará el empujón final hacia las llamas eternas.
Y ellos también. Si hay alguien así en esta noche, usted tiene que venir a Cristo y despertar de ese sueño que le produce la anestesia del diablo. Y venir a Cristo, y Él dice estas palabras, que Él vino para dar vida y vida en abundancia. El estilo de vida no le hace feliz. A veces el estilo de vida que eligen algunas personas es un escapismo, es un refugio de mentiras. Y usted le ve sonreír y parece con una aparente alegría, pero por dentro están hechos pedazos. Y esas personas tienen que escuchar a Jesús. Y Él le va a decir estas palabras: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo haré descansar vuestra alma. Necesita un encuentro con Cristo. Él le ama. Ya dejó reflejado su amor al morir en la cruz del Calvario. Hace 2000 años atrás Él derramó su sangre preciosa, la que hemos cantado en esta noche. Es la sangre que nos limpia de todo pecado y es la sangre que nos da una salvación que es eterna. Debe de dejar la anestesia del diablo y venir a Cristo y dejar que Él le salve con vida eterna. Pues así dice la Biblia: todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y nosotros en esta noche, si es esa su situación, queremos ayudarle a que usted se encuentre con Cristo y que a partir de hoy Él pueda ser su Salvador. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga sus vidas en esta noche.